Buenos días, Dios les bendiga a todos. Estamos acá en la casa del Señor en este hermoso día, un día lluvioso. Necesitamos la lluvia, ¿verdad? Para poder ver florecer de las flores y para prepararse para ese cultivo. Amén. Vamos a sí mismo a orar para darle comienzo a sí mismo nuestro estudio en el día de hoy. Estamos en la lección número 4 de nuestro expositor. Vamos a sí mismo orar y así comenzamos en esta hermosa manera. Amado Dios, venimos delante de tu presencia, Señor, agradeciéndote, Jehová, Padre, por la oportunidad que nos das de reunirnos delante de tu presencia, de venir, Padre, aquí unánime, Señor, para estudiar tu palabra. Te pedimos que bendigas a los que han venido en persona, los que vienen en camino, los que se conectarán, los que están viendo el video luego, Señor. Te pedimos, Padre, que sean de bendición para cada hermano, para cada hermana, Padre, y que tu palabra nos edifique, nos guíe, Padre, nos muestre el camino que debemos de seguir para honrarte como lo mereces. Te agradecemos, Padre, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús lo pedimos, mi Cristo. Amén y amén. Así que, hermanos, hemos estado estudiando lo que es los inicios de la historia israelita. Y en el día de hoy estamos viendo la lectura titulada Comienza la historia de José. Si se dan cuenta, hermanos, nos estamos moviendo bastante rápido, ¿verdad? Ya hemos cubierto, comenzamos desde Abraham, luego a Jacob, cuando Dios bendice a Jacob, y ahora vamos para José, y vamos a ver ahora qué sucede. Entonces, estamos mirando la lectura del día de hoy, es Génesis del 37, del 1 al 36. La verdad central nos dice que Dios está presente con nosotros a través del Espíritu Santo en los buenos y en los malos tiempos. Podemos ver acá que, no sé si he escuchado ese dicho que dice que lo más difícil es la espera. ¿Le pasa eso a usted? ¿Verdad que es difícil a veces esperar? Esperar es algo bueno, pero ya es bastante difícil de igual manera. Es mucho más difícil permanecer paciente en un tiempo de incertidumbre, especialmente cuando no tenemos más opción que esperar para ver si las cosas van a estar bien. Por ejemplo, una enfermedad, ¿verdad? O que le hagan un examen médico, hay que esperar y esperar y esperar. Pero la espera puede estar también llena de emoción, de anticipación o de una incertidumbre ansiosa, ¿verdad? En nuestras vidas. Y esto puede ser cierto también, a veces especialmente para el pueblo de Dios. Vamos a ver al avanzar en la historia del pueblo de Israel, podemos ver el rasgo de lo que es el cumplimiento de las promesas del pacto de Dios, pero a través de lo que vimos con Abraham, ¿verdad? Con su hijo Isaac, lo que sucedió con Ismael, también todas estas cosas para llegar hasta el momento de la historia del día de hoy. Y podemos ver que los que soportaron los desafíos e incertidumbres con fe y confianza en Dios completa, pues ellos pudieron recibir la guianza y la instrucción de Dios. Y eso es lo que podemos aprender nosotros también para aplicarlo nosotros mismos. Entonces, recordamos esto que ya dijimos, que Dios está presente, ¿verdad?, con nosotros a través del Espíritu Santo. El versículo clave se encuentra en Génesis capítulo 39, versículo 2, donde nos dice lo siguiente: Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Comenzamos aquí entonces rapidito. Hermanos, esta es una historia que les recomiendo, si no la han leído, que lea el capítulo 37 completo, para que entiendan todos los detalles de la vida de José. Comenzamos acá en Génesis 37, del 1 al 4, disfunción familiar, los sueños proféticos de José. Así que José tuvo sueños que tenían que ver con profecía, pero ¿qué hace él con esos sueños? Miremos acá. Dice entonces Génesis 37, del 1 al 4, si alguien lo quiere leer en línea, o los que están acá, me dejan saber. Dice así entonces.
Dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas de sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba a José a su padre de la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Entonces podemos ver, hermanos, que dentro de cada familia, ¿verdad? Existen diferentes tipos de problemas. El conflicto es algo que puede ser difícil de detener cuando las personas viven juntas, ya que hay diferentes modos de pensar, especialmente al pasar de los años. Al principio a veces, ¿verdad? Como si nada, pero por eso es que en la familia a veces es más difícil porque llevan viviendo juntos mucho tiempo. En ocasiones, algunos problemas serios se arraigan y crecen y eventualmente empiezan a dividir a las familias. Vemos también que las semillas de esta triste realidad comienzan a brotar, como lo vemos en Génesis capítulo 37 del 1 al 4. Y Génesis 37, el 1 y el 2 nos introduce lo que es el linaje de Abraham, ¿verdad? Cuando José viene y ocupa lo que es el papel central, aunque él era en ese momento el hijo menor de Jacob, pero coge el papel central. Como hemos visto a lo largo de los Génesis, los caminos de Dios son diferentes de los caminos humanos. Y él elige a personas que muchas veces de otro modo hubieran sido rechazadas, ignoradas o pasadas por alto. Vamos a decir lo que dice, como el que menos se piensa quizás que pueda ganar o que pueda alcanzar algo, a veces Dios utiliza a esa persona también. Para repasar la historia podemos ver los nacimientos de José y de sus hermanos. Si usted desea puede leer, lo vamos a hacer ahora, Génesis 29 al 30. Jacob amaba a Raquel, la hija de Labán. Y entonces él trabajó durante 7 años para casarse con ella. Pero ¿se acuerdan lo que sucedió? Cuando se casa, Labán engañó a Jacob para que se casara con Lea, la hermana mayor de Raquel. Entonces Jacob prometió 7 años más de trabajo y también se le permitió casarse con Raquel. Lea y las siervas de ambas esposas dieron a Jacob 10 hijos antes que su amada Raquel. Entonces Raquel le da un hijo en su vejez. Él siempre quiso estar con Raquel. De Raquel se burlaron, decían cosas, ¿verdad? Porque no era visto bueno en esa cultura o como algo, vamos a decir, no se le daba una buena vista a las mujeres cuando las mujeres no daban a luz. Era porque no estaban dando herederos, no nacían herederos, no dejaban linaje. Y llega entonces ella a la vejez y le da un hijo a la vejez, ¿verdad? Mostrando a Dios como lo hizo todo en su plan. Y a ese niño le llamó José, que significa que él añada, es lo que significa el nombre de José. Y Raquel dijo, añádame Jehová otro hijo. Podemos ver también que quizás, pensaríamos que Jacob quizás hubiera aprendido, ¿verdad?, del favoritismo de lo que pasó en su propia vida y también las rivalidades entre los hermanos, los problemas que son creados y ahora lo que podría también ser repetido, por decir, en la vida de Lea y de Raquel. Entonces, no solo en la vida de ellas dos, sino también con los hijos, al decir, están conviviendo, ¿verdad? Son una familia. Y entonces, tristemente, dice el versículo 3, lo dice así clarito para que no haya confusión. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Si lo dice así tan clarito, ¿qué se puede haber visto? ¿Cómo se habrán dado cuenta de esto, verdad? Entonces, podemos ver que, como era de esperar, pues la competencia y la rivalidad jugaron un papel importante tristemente en la vida de José. Y eso fue lo que le siguió por mucho tiempo. A los 17 años, cuando José cuidaba los rebaños de su padre con 4 de sus hermanos, él viene y él le habla de lo que sus hermanos están haciendo que está mal, ¿verdad?
Y eso es algo que no se ve de buen gusto dentro de los hermanos y las hermanas. ¿Le ha pasado a usted los que tienen hermanos y hermanas? Así que imagínense cómo eso causó quizás animosidad o problemas entre ellos. El favoritismo de Jacob por José tomó la forma de un regalo especial, una túnica de diversos colores. Y esto iba a ser como un recordatorio, hermano, permanente de que él era el favorito. Imagínense eso, cada vez que él caminara con esta túnica, y no era como una túnica, vamos a decir, de un color regular como las otras, no, esta tenía diferentes colores, ¿verdad? Que llamaba más la atención, era más fácil de identificar, causando aún más molestia en los hermanos y más furia. Entonces llegaron hasta un punto que hasta terminaron odiando a su propio hermano José. Y hemos leído el final de Génesis, por lo que sabemos que Dios eventualmente usaría a José para salvar a su familia y a su pueblo. Pero podemos ver en el capítulo 37 que solo Dios sabía el desenlace de las cosas. Ellos no lo sabían, hermanos. Y nosotros a veces también en nuestra vida nos pasa que nosotros actuamos de cierta manera, nosotros no entendemos el final de la historia, pero Dios sí. ¿Verdad? Y si supiéramos el final de la historia, quizás que mucho más fácil sería, dicen algunas personas. La vida familiar temprana de José estuvo llena de ofensas, malentendidos y hostilidad, y también enfrentó muchos de los desafíos familiares que experimentamos hoy. Podemos ver esto en la esperanza también, aunque sea esperanza en la historia de José, a pesar de la maldad que fue criado, de los problemas y de las dificultades. Entonces, vemos acá estas preguntas de reflexión para que pensemos en ellas. El favoritismo es destructivo y divisivo, y las escrituras advierten a los cristianos sobre esto. Eso se puede leer, anótelo por ahí para que lo lea luego. Lo vamos a mirar ahora en Santiago capítulo 2, del 1 al 10. ¿Y de qué maneras podrían los cristianos mostrar favoritismo y qué daño podría causar? Sea en el trabajo, en la familia, sea en la iglesia, en el liderazgo, quién puede participar, quién no puede participar, pensamientos que pueden ser asimismo ofensivos, ¿verdad? A las personas que están en los alrededores. Y otra pregunta de reflexión, ¿qué pasajes de las escrituras o relatos de la Biblia podrían traer esperanza a alguien impulsado por el trauma de una infancia difícil? Esto es bien importante, hermanos, porque, bueno, yo trabajo en educación y llevo trabajando en educación muchos años. Cuando una persona algunas veces está en una discusión, ¿verdad? Están discutiendo dos personas, esto yo lo he visto con jóvenes, están discutiendo y le faltan el respeto, se faltan el respeto uno al otro y honestamente las dos personas están hablando, discutiendo, pero como que no les importa lo que se están diciendo. Pero de repente, cuando se trae un elemento de la infancia, un elemento de lo que se pasó dentro de la familia, un elemento de un trauma, la persona como que cambia y totalmente pierde su control. Así que, hermanos, estas son preguntas importantes y es importante, le voy a decir a todos los que nos rodean, hermanos, que si usted tiene algún trauma de su infancia, que usted no ha lidiado con ese trauma, que debería de considerar buscar ayuda para tratar de resolver esta situación, hermanos, porque en algún momento de su vida puede nuevamente salir a la superficie. Segunda porción se encuentra en Génesis 37 del 5 al 11. Vemos acá división por los sueños. Dijimos que José había tenido unos sueños, ¿verdad? Vamos a ver aquí lo que pasa. Dice, y soñó Josué un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Y he aquí y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban a mí. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros y señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras.
soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Miren, hermanos, una cosa que la Biblia no nos da es el tono, la manera en la cual se dijeron estas palabras. Cuando José cuenta el sueño, quizás lo pudo haber dicho de una manera, ¿verdad? Que se sintieron ofendidos los que escucharon. No sabemos cómo, los hermanos, cómo lo habrá contado. Pero Jacob abiertamente, hermano, mostraba el favoritismo hacia Raquel y luego hacia José, tratándolo de una manera especial. Así que no se nos hace muy difícil entender por qué no había como armonía dentro de esta familia cuando se le daba más importancia a uno que a otro. Podemos ver aquí que se registra que José tuvo este sueño. Y en el Antiguo Testamento, hermanos, en el cercano Oriente, los sueños estaban asociados con la comunicación divina de lo que era también la profecía, que estamos hablando los martes sobre la profecía. Y podemos ver esa conexión. Entonces, José no solo era el menor favorecido, sino que ahora afirmaba, le dice a sus hermanos prácticamente que Dios estaba profetizando sobre su futuro en un aspecto que él sería más grande que lo que le rodeaba. Así que imagínense esto, decirle esto a los hermanos. ¿Cuál puede haber sido la motivación de José para contarle a sus hermanos el primer sueño? No sabemos lo que haya sido, pero en base a cuando dice le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras, posiblemente su actitud al decirlo no haya sido la mejor. No sabemos exactamente, sí, no sabemos exactamente, pero aparentemente eso es lo que da la idea, que como que quizás no lo dijo de la mejor manera. Quizás mostró insensibilidad, inmadurez, ¿verdad? Que quizás fue lo que trajo la reprensión del padre, quién sabe. Había implicaciones, las implicaciones de los sueños de José, como que también trastornaron todo el orden social de la familia. Imagínense, hermanos, que sus elecciones y sus resultados también pueden proporcionar una guía, ¿verdad? En base a las cosas que suceden y cómo ellos iban a reaccionar ahora a estos sueños. Yo conozco personas que cuando tienen sueños, literalmente adaptan toda su vida al sueño, similar a lo que pasó acá en un aspecto, porque sienten y piensan que es que Dios está hablando. ¿Habla Dios a través de los sueños? ¿Qué creen? ¿Sí o no? Sí, Dios puede hablar a través de los sueños. Solamente tenemos que tener cuidado, hermanos, que hay personas que tienen un sueño y automáticamente dicen revelación divina, van a buscar un libro de lo que significa el color rojo que vio en el sueño y lo que significa eso y lo que significa eso. Bueno, Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de claridad. Y sí, muy bien, así mismo Dios nos puede hablar a través de los sueños. Solamente tenemos que tener cuidado, hermano, que nosotros no nos volvamos fanáticos, ¿verdad? De lo que es dejarme llevar escuche esto, de las interpretaciones de la gente, cuando no es dada la interpretación de parte de Dios. Dios puede usar una persona, ¿verdad? Para dar una interpretación, pero tiene que ser usado como instrumento de parte de Dios y el Espíritu Santo le guía a esa persona. Pero no debemos, hermanos, en nuestras vidas, de dejarnos llevar de un libro que fue escrito por una persona y ver todos los sueños como si tuvieran el mismo significado. Ah, sí, cuando uno sueña con agua significa eso. Cuando uno sueña con el sol significa eso. Cuando uno sueña con, ¿verdad? Porque cuando Dios nos quiere dar un mensaje, hermanos, nos lo va a dar, nos lo va a dar claramente. Y que eso es importante. Vemos
Vemos acá también entonces, vamos a ver acá las preguntas de esta sexta sección. ¿Fue sabio José en contarle a su familia acerca de sus sueños? ¿Por qué sí o por qué no? Pregunta curiosa porque regreso a lo que dije anteriormente, no sabemos la manera que se lo contó. Algunas veces no es porque es lo que se diga, sino cómo se dice. Pero no sabemos. ¿Y por qué debemos usar discreción cuando hablamos de la obra de Dios en nuestra vida? Pregunta también importante, hermanos, ya que si usted tiene un llamado, ¿verdad? Ese llamado que Dios le ha dado a usted a su vida, va a ser en el tiempo de Dios y la manera que Dios lo tenga planeado y estipulado. No tiene necesariamente, ¿verdad? Que ser que porque Dios dijo algo, tiene que apresurarlo. Miremos, por ejemplo, la promesa, la profecía, ¿verdad? Y la promesa, el pacto que hizo Dios con Abraham, hermanos, eso no pasó inmediatamente. Mire cuántas descendencias, mire el linaje, mire cuántos eventos pasaron, ¿verdad? Para que llegara a su totalidad este plan. Y la segunda parte, hermanos, conspiración contra José. Vemos entonces acá ahora, en Génesis 37, del 12 al 20, vamos a leer los capítulos, si alguien no tiene, lo quiere leer, la libertad. Dice así, hermanos, después fueron sus hermanos a pasancar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas de Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, en aquí, el rey de Israel, Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tengo la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando errante por el campo. Le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están, apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les he oído decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos los vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémoslo y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Entonces podemos ver aquí, hermanos, que no sé si alguna vez en su vida alguien ha conspirado en contra de usted, ¿verdad? Pero la idea es planificar, hacerle daño, sea emocional, sea físico, sea psicológico, sea aún así mismo hasta espiritual. Estas experiencias pueden ser muy dolorosas en nuestras vidas y también la restauración, así mismo también lleva tiempo. Podemos ver aquí que se registra un complot vengativo en contra de lo que era, de quien era José. Los hermanos de José habían trasladado sus rebaños de ovejas al norte de Siquem, y este viaje, hermano, era como 20 millas y creaba un desafío, ¿verdad?, para lo que era la comunicación para la familia. Unos 2 años antes la familia había experimentado una lamentable tragedia, ya que en esos momentos había matado a todos los hombres de ese pueblo. Y es posible que Jacob tuviera buenas razones para preocuparse por el bienestar de sus hijos. Entonces envía a José para ver cómo estaba. Cuando llega entonces José, encontró que sus hermanos habían viajado a 20 millas, más allá de Siquem, y habían llegado hasta Dotán. Entonces, para encontrarlo, él tuvo que trasladarse, ¿verdad?, lejos de la seguridad y la familiaridad de Betel. José finalmente les encuentra, y como era de esperar, los hermanos no estaban felices de verlo. ¿Por qué? Pues ya explicamos todas las otras razones. Y entonces empiezan a hacer planes para matarlo. Sus hermanos burlonamente le dan hasta un apodo. Le dicen el soñador. Ese fue el apodo que le dieron, como burlándose, indicando el profundo resentimiento que tenían hacia él, especialmente por los sueños que habían compartido. Entonces planearon matar a José y arrojar su cuerpo en una cisterna. Que, para los que no saben, hermano, una cisterna
Era un gran pozo, una caverna en forma de botella prácticamente excavada en la roca, que se usaba para almacenar agua. Así que tipo como un pozo, un receptáculo, ¿verdad? Un lugar para poder así echar agua. Pero era usualmente bastante grande que se podía echar el cuerpo de una persona. Tenía una profundidad, ¿verdad?, de hasta 20 pies. Para algunas personas, o podríamos mirarlo de esta manera, sería como un buen calabozo. La persona literalmente estaría pues, como en prisión, no podría salir de ahí. Los hermanos razonaron, ¿verdad?, ¿qué le dirían a Jacob? Que una bestia salvaje había matado a José. Desde una perspectiva humana, esta conspiración me amenazaba con frustrar, ¿verdad?, dañar, destruir los planes que supuestamente había recibido José de parte de Dios en sus sueños. Pero las crisis a menudo desafían nuestra fe, hermanos, en las promesas de Dios. Pero tenemos que recordar que los tiempos difíciles no indican, hermanos, que Dios no está ahí, que Dios no va a obrar, que Dios no se va a manifestar, ni tampoco que Dios no le va a sacar de ahí para llevarle a alcanzar la meta que tenía para la vida de nosotros o de ustedes, en base a la historia que estamos mirando. Entonces podemos ver acá que tenemos estas preguntas de reflexión para esta sección. ¿Cómo debemos interpretar los eventos que parecen contradecir las promesas que Dios nos ha dado? Por ejemplo, ¿verdad? Dios es nuestro Jehová Jireh, nuestro Dios proveedor. Y si en un momento, hermano, que financieramente no estamos en el lugar indicado, pues, ¿qué significa esto? Que entonces ya Él es nuestro proveedor. O puede significar que Él está tratando de educarnos y de recordar que tenemos que tener fe en Él para que así mismo Él pueda obrar en nuestra vida de acuerdo a su plan y su propósito especial. ¿Y cómo suele responder a las circunstancias difíciles? ¿Cómo lo hace usted? ¿Cómo lo hago yo? ¿Cómo quiere Dios que lo hagamos? Es una pregunta importante que miremos, hermanos, para recordar que tenemos que siempre, hermanos, orar los unos por los otros y estar dispuestos, hermanos, a pedirle a Dios, ¿verdad?, que Él se mueva en nuestras vidas en el plan y el propósito que tiene para lo que desea en nuestro futuro. Entonces, José es vendido como esclavo. Génesis 37, del 21 al 28. Dice lo siguiente. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él. Por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad. Y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosles a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Así que, hermanos, es vendido aquí en este momento como un esclavo. Y esta pregunta quizás le ha pasado a usted. ¿Por qué le pasan cosas malas al que le sirve a Dios? ¿Se ha preguntado eso? ¿Lili alguna vez ha preguntado eso en su vida? Como que, ¿pero y por qué? Si yo estoy viviendo para honrar a Dios, ¿verdad? Es algo que, Sí, Mr. Quiñones, esa pregunta siempre está. ¿Por qué me pasa eso a mí?
O sea, uno cree que porque está haciendo cosas buenas no le van a pasar cosas malas a uno. Es que algunas veces, como usted dice, las cosas buenas, algunas veces se ahoga hasta más difícil porque uno dice, wow, Dios, lo que Sí, hago es rato, y mira lo que me pasa. ajá, así es. Entonces, hermano, en ese caminar, ¿verdad? Podemos ver que vivimos en un mundo caído, hermano. Vivimos en un mundo caído, las cosas y las opciones, oportunidades que nos rodean, muchas veces causan, ¿verdad? Ese tipo de injusticias en nuestros alrededores. Mientras los hermanos formulaban el plan para matar a José, Rubén intervino a favor de José, en Génesis 37, 21 al 22, como hermano mayor, ¿verdad? Rubén intervino para que no mataran entonces a sí mismo a José. Y tomó la iniciativa de que se debía perdonar la vida a José, para que no hubiera sangre en sus manos. Y su plan era que en secreto él no iba a venir, iba a rescatar a José y iba a traer de regreso a su padre. Pero cuando José llegó, entonces sus hermanos hicieron exactamente lo que Rubén había dicho. Pero cuando ven pasar esta caravana de mercaderes, estando Rubén allí, Judá vio la oportunidad de obtener ganancias y de deshacerse de su hermano sin cometer un asesinato. Le dieron a José entonces por los 20 ciclos de plata, que es un par de cientos de dólares en moneda actual. Y los mercaderes, en vez de, a su vez, llevaron a José a Egipto y lo vendieron como esclavo. Y los sueños de José, podríamos decir que en los ojos de muchos, se habían desbaratado. Pero este es solamente el comienzo de la historia de José. Hay un dicho en español que lo he escuchado y me gusta, que dice lo siguiente. Dice, con las piedras que me lanzaron, construí las paredes de mi hogar. En otras palabras, con lo negativo, lo cambié para positivo, para construir a sí mismo mi hogar. Entonces, podemos ver acá que las circunstancias aparentemente desesperadas que estaba experimentando no significaban que se había acabado todo. También esto nos pasa en nuestras vidas. Debemos tener cuidado, hermanos, de no dejar que nuestra actitud hacia Dios se vea afectada negativamente cuando surgen momentos difíciles y que podamos así mismo, hermanos, tener una actitud, ¿verdad?, hacia Dios, donde se vea que tenemos fe en Él y que nuestra vida no está sujeta a nuestras circunstancias o nuestro ambiente, sino que está en las manos, así mismo, de Dios. Pregunta de reflexión. ¿Cómo respondería a alguien que pregunta por qué a veces le suceden cosas terribles a personas que han puesto su confianza en Cristo? Y también, ¿por qué es importante que los cristianos recuerden y acepten el hecho de que podemos enfrentar dificultades directamente debido a nuestra fe en Cristo? Hay personas que dicen que cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro exclusivo y único Salvador, nuestra vida cambiará y todo va a salir bien. Eso es mentira. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Podemos ver, hermano, lo que le pasó a Jesús. Si yo quiero ser como Jesús, menos el sufrimiento. Vamos a sufrir, hermanos, a causa de Jesús, en base a que hemos sido llamados a ser tal y como Él, y a veces en nuestra sociedad hay situaciones que nos tratan de alejar de eso. Así que es posible que no enfrentemos las contingencias de la esclavitud o el daño físico, pero va a haber momentos en nuestra vida que los planes de Dios, hermanos, en nuestras vidas van a generar oposición. Y debemos estar preparados para mantenernos enfocados durante los tiempos difíciles. Tercer tema. José es vendido como esclavo. En Génesis 37, del 29 al 32, tenemos acá que comienza la conspiración. Dice así. Génesis 37, 28 al 32. Dice, cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro.
y se rasgó los vestidos y volviendo a sus hermanos y dijo, el joven no aparece y yo a dónde iré. Entonces tomaron ellos la túnica de José y la degollaron y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Mire como todo lo de tu hijo, no de nuestra mano, no de tu hijo, ¿verdad? Como un desprecio. Aún, hermano, cuando la vida de José parecía haber tocado lo que era a fondo, no se había perdido la esperanza. Y nosotros tenemos que aprender esto de la historia de José, que quizás podría parecer, pero no tiene que ser. Al parecer, Rubén ya había ido a otra parte, después que arrojaron a José a la cisterna. Cuando regresa la ve vacía, se angustió y se desesperó. Rasgó su ropa, hemos hablado en el pasado, hermano, que rasgar la vestimenta, ¿verdad? Muestra una aflicción, angustia, ¿verdad? Podemos ver también que el rasgar en ese momento indica el amor y la preocupación que sentía por su padre Jacob y por su hermano José. Y él expresó esto a sus hermanos. Si el joven no aparece, dice, ¿qué voy a hacerme de yo? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Y se dio cuenta ya que no podía volver a casa con su padre sin José, aunque sea una historia explicando lo que había sucedido a su hermano. Los hermanos procedieron con el plan original de engañar a Jacob, fingir la muerte de José, rasgando su túnica y empañándola en sangre de cabra. Pero mire qué cosa irónica, escuche eso. Muchos años antes, Jacob había matado una cabra para engañar a su padre, si se acuerdan, a expensas de su hermano, ¿verdad? Porque él no era velludo y utilizaron eso para mostrar entonces su piel. Ahora sus hijos matan otra cabra para engañarlo a él a expensas de su hermano. Aunque esta vez era la familia escogida de parte de Dios, hermano, tenía igualmente sus debilidades, tenía sus fracasos, ¿verdad? Tal como las familias. Y los hermanos enviaron los restos de la ropa de José a su padre, insinuando que había ocurrido una tragedia. Podemos ver, hermano, aquí tristemente, esto era un comentario de naturaleza engañosa, decepción, ¿verdad? Y declararon su inocencia al afirmar que no sabían si la túnica ensangrentada en realidad le pertenecía a José tampoco. Y también mostraron el odio que sentían a sí mismos hacia José, ¿verdad? Al negarle, decir su hermano, diciéndole tu hijo, ¿verdad? Como si ellos no tuvieran ninguna corrección con él. Luego muestran también una crueldad impensable. Dejaron que su anciano padre concluyera que José, su hijo amado, había tenido una muerte horrible. Mire qué tristeza. Y eso nos hace pensar en lo siguiente. ¿De qué manera se puede ver la misericordia de Dios obrando en esta triste historia? Bueno, hermano, una cosa importante que no sucede es que José no muere como tenían planeado inicialmente. Y la última sección, hermanos, acá vemos. José está devastado, perdón, Jacob está devastado y José llega a Egipto. Vamos a ver aquí lo que pasa. Dice Génesis 37 del 33 al 36. Dice, y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar,
oficial de Faraón, capitán de la guardia. Vemos acá dos escenas en esta sección que acabamos de leer. La primera es una escena que representa lo que es el dolor. Y la segunda indica que el plan de Dios todavía está en marcha. Podemos reflexionar en lo que es la literatura de las Escrituras y ver que Dios inspiró a los escritores bíblicos para narrar una historia en curso y al mismo tiempo nos recuerda que hay una historia mayor que se despliega ante nuestros ojos. Tenemos que entender, hermanos, que en el caso de José, José termina en un puesto que políticamente, ¿verdad? Históricamente, socialmente, culturalmente, él ahora es añadido prácticamente a la historia de esa nación. Cuando luego termina entonces en el puesto que termina. Pero es difícil imaginar, hermano, la agonía que debió sentir Jacob cuando reconoció los restos desgarrados y ensangrentados de la túnica que le había dado a su hijo José. Entonces, aquel que amaba por encima de todos los demás, que había sido arrebatado violentamente. En su vida jamás sospechó el padre, hermano, que sus hijos le hubieran podido engañar a él de la manera que lo estaban haciendo. Jamás imaginó él que eso podría pasar. Jacob se rehusó a ser consolado e hizo un voto de que él se llevaría ese dolor hasta la tumba. Su dolor es comprensible, dadas las circunstancias, y el duelo, hermano, de una emoción es algo natural. Incluso Jesús estuvo afligido, ¿verdad? Indicando que de ninguna manera es pecaminoso. Escuchen bien lo siguiente, bien importante. Sin embargo, el dolor inconsolable es peligroso, porque puede convertirse en amargura hacia Dios y quienes nos rodean. Personas que han perdido su hijo, su hija, he escuchado decir esta frase: no se supone que mi hijo hubiera muerto antes que mi persona, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando escuchamos esto, podemos ver que ese pensamiento, esa aflicción, esa angustia, si la persona no aprende a superarlo, le puede afectar en su desenvolvimiento diario, en su vida cotidiana. Y es importante que estas personas, hermanos, puedan llegar al entendimiento de que sobrepasarlo no significa olvidar al hijo o a la hija, ¿verdad? Pero sí también reconoce, hermanos, que no está sola la persona, que Dios está con ellos y que Dios les va a consolar y Dios les va a dar la fortaleza necesaria. Así que tengamos cuidado con lo que es el dolor inconsolable que a veces causa la muerte. Los días que vendrían serían difíciles tanto para Jacob como para José. Y podemos ver en Génesis 37-36, que lo acabamos de leer, que se insinúa que las circunstancias futuras que enfrentaría el pueblo de Dios, ese es ahí cuando nos dicen que los madianitas lo vendieron, ¿verdad? Al capitán de la guardia, a Potifar, algo iba a pasar ahí, por esa historia. José es esclavizado en Egipto, pero su destino va a cambiar dramáticamente a través de la intervención de Dios. Y así mismo, hermano, el pueblo de Dios, ahora ellos iban a ser esclavizados en Egipto, pero finalmente Dios los liberaría para guiarlos y llevarles a la tierra prometida. Y ese patrón de esclavitud y redención presagia nuestro propio éxodo del pecado a la vida eterna de Cristo. Como también nos recuerda el plan divino de Dios, hermano, que tiene nuestras vidas para nuestro futuro, que a veces puede ser muy diferente de las circunstancias que enfrentamos en el mismo día de hoy. No sabemos el final, pero sí sabemos, hermano, que no estamos solos y que Dios no nos va a dar a sí mismo la espalda. Podemos ver acá y reflexionar en estas preguntas. Describe un momento en que Dios y también otras personas lo ayudaron durante una temporada de dolor. ¿Qué cambia en la vida de un cristiano cuando él o ella reconoce que Dios siempre está obrando en cada circunstancia? Hermanos,
creo que todos podemos dar una respuesta a la primera pregunta, ¿verdad? Creo que todos hemos experimentado en nuestra vida un momento de dolor, de aflicción, de angustia, que quizás pudiéramos desear que no hubiera pasado, pero sucedió. Así que, ¿qué nos dice entonces Dios a través de esta lectura en el día de hoy, este estudio? Bueno, visto fuera de contexto, se podría decir que no hay mucha esperanza o alegría en este relato histórico, si se ve fuera de contexto. Podríamos decir quizás hasta lo mismo en nuestras propias vidas. Fuera de contexto no tenemos entonces esperanza en nuestras vidas. Pero vamos a atesorar esta verdad, hermanos, de la historia de José. Y es que en su tiempo perfecto Dios honrará sus promesas y su plan va a ser cumplido de acuerdo a su divina voluntad. Y al seguir adelante en su andar, no debe de importar, hermanos, cuáles son las circunstancias. Vamos a declarar con fe el hecho de que el Señor Todopoderoso, el Shaddai, tiene nuestro futuro en sus manos. ¿Y qué podemos hacer esta semana para poner esto en práctica? El Ministerio de Acción. Ore para que Dios le ayude a tratar a los demás por igual, sin importar el estatus de ellos o sus sentimientos personales. También tomemos la iniciativa de buscar la unidad y la reconciliación con un hermano en la fe, con quien tenga diferencias. Y también busque a alguien que esté pasando por circunstancias difíciles y ofrézcase a orar con él o a orar con ella. La semana que viene, hermanos, estaremos mirando lo que es la historia de José y el faraón, lo que pasa. No se pierda el estudio, va a estar muy bonito y nos va a ayudar, hermanos, así mismo a poder continuar entendiendo, ¿verdad?, cómo fueron los inicios de lo que es el pueblo y la nación de Israel. Vamos a seguir entonces a orar en este momento, hermanos. Y a menos que Lilibet quiere compartir algo, Rafael Taller quiere compartir algún pensamiento de algo que les llamó la atención en la clase de hoy. Fácil hablar, la verdad, pero a veces vivirla algo totalmente diferente. Bueno, si no, pues vamos a hacer orar, hermanos, y nos despedimos y nos preparamos para el servicio de nuestra amado Dios. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos da de reunirnos a estudiar tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque historias como la que acabamos de mirar de José, Padre, pudiéramos quizás hasta contar historias similares en nuestra vida, Señor, en base a envidia, en base a molestias hacia nuestras vidas, Padre, en base hacia personas que quizás nos querían hacer daño por cualquier razón u otra. Padre, quizás las personas que nosotros quizás herimos de igual manera, Señor, de alguna manera u otra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender, Padre, nuestras acciones que no han sido para edificación y que podamos también así mismo ver a aquellas personas que nos han herido a nosotros, Señor, y que podamos perdonar, que podamos ver, Señor, tu plan y tu propósito sobre nuestras vidas y no permitir, Señor, que estas cosas para nos alejen de tu propósito y plan especial. Para lo que deseas que hagamos, Señor, en nuestro caminar contigo, en tu camino, mientras estamos en esta jornada, Señor, de honrarte a ti. Bendice al necesitado, suple, Señor, también trae consuelo al que lo necesite. Guianza, perdón, Señor, quita el rencor, Padre, hacia personas que quizás nos hayan hecho daño y ayúdanos, Señor, a poder crecer en ti diariamente. En el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas, mi Cristo. Amén. Y amén. Sí, hermano, Dios les bendiga grandemente a todos en este momento. Le amamos en Cristo. Nos veremos pronto. Bendiciones.